Los pastores evangélicos dicen gente corrompida que no predica santidad, que no deja el pecado para ser salvos, según ellos. Gente que no predica santidad para ser salvo. No están en santificación para ser salvados. En circunstancias que Cristo nos salvó, no por estar en santificación, no por predicar santidad, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, está consumado, y no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, no recibir lo que merecemos. Merecemos el lago de fuego todos. Gente que no dejan el pecado para ser salvos, según ellos. Gente que no predica santidad para ser salvos. Gente que no está, cual pámpano, permaneciendo en la vid, para ser salvos. Ellos no han creído que Cristo ya nos salvó. Para ellos ser salvados están predicando santidad, dejando el pecado para ser salvos. Es bien sutil esto, es bien sutil. Hay que percibir bien lo que es el mundo evangélico. No todo. Pero si una persona no está completamente convencida en su mente y en su corazón que ya Cristo le salvó, entonces la persona va a estar procurando ser salva por obra de justicia de ellas. Y en Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó. Ya nos salvó el Señor en la cruz. Aquí Cristo expió nuestros pecados. Aquí Cristo en la cruz ha pagado el precio en rescate de nuestras almas. Es el Redentor. Ya está consumada la salvación. Y para hacerla real para nuestras vidas, para hacerla efectiva, hay que creerla con todo el corazón. Si yo no creo con todo mi corazón que ya Cristo me salvó, yo voy a estar procurando yo ser salvo por mis obras de justicia. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo dice, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Porque por la gracia de Dios habéis, no que sois, no. Está mal traducido Efesios 2. Está mal traducido. Efesios 2, versículos 8 y 9. Los traductores que tradujeron del idioma griego antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, al latín, y del latín al español, o al inglés, o al alemán, modificaron el tiempo verbal, que en el original está en pasado, habéis sido, y lo pusieron al presente, sois salvos. En el original está en pasado, habéis sido salvados. Sí, porque en la cruz, cada uno de nosotros hemos sido salvados. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, no proviene de vosotros. De Dios es el don, no de obras para que nadie se jacte. Hay que mostrar los rollos originales. Porque por gracia habéis sido salvados. Y ahora cuando Pablo el apóstol le escribe a Timoteo, en Timoteo 3, capítulo 3, versículo 5, dice allí, nos salvó Cristo en la cruz, nos salvó nuestras almas, está consumado. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La salvación del Redentor de nuestras almas, Cristo Jesús, ha sido por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios.
Dos aspectos de la salvación. Gracia es recibir sin mérito. Misericordia es no recibir lo que yo merezco el infierno. Me salva por misericordia. Al no recibir lo que yo sí merezco, yo merezco el lago de fuego. El lago de fuego, eso es misericordia. No recibir lo que yo bien me merezco. Yo merezco por pecar la sentencia. El alma que pecare esa morirá. Pero Cristo murió en vez de mí por los pecados de mí. Y así nos salvó. Y no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No recibir lo que yo merezco. Yo merezco el lago de fuego. Me salva al yo quedar exento del castigo. Por misericordia. Y por gracia. Recibo la vida eterna que yo no merezco. No la merezco. Y nunca la voy a merecer. Entonces, los pastores evangélicos dicen, ellos son corruptos, no predican santidad para ser salvados. O sea que no han creído que Cristo ya nos salvó. Porque si hubiesen creído que ya Cristo nos salvó, para ser salvos no estarían predicando que hay que dejar el pecado o guardar santidad. A ver, una vez que la persona ha sido salvada, tiene que dejar el pecado, tiene que dejarlo. Guardar santidad, dejar el pecado, predicar santidad, vivir una vida agradable para Dios, obedecer los mandamientos, vivir una vida en santificación, sí. Pero no para ser salvos, ni tampoco, siendo salvo, dejar de ser salvo. No. Cuando una persona cree con fe la verdad de que Cristo murió por los pecados de nosotros, lo cree con todo el corazón, hace efectiva el perdón penal de todos sus pecados. Porque el perdón penal de todos nuestros pecados hace 2000 años ocurrió en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, siendo colosenses, siendo chilenos, siendo gentiles. Los colosenses, a los cuales Pablo le estaba escribiendo, eran creyentes en el Evangelio con fe, no circuncidados. Circuncidados en el prepucio. Eso lo hacen los judíos por acción del antiguo pacto. Circuncidarse el prepucio. Aquellos a los cuales Pablo les estaba escribiendo eran gentiles, colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué parte de la expresión todos los pecados no se logra creer? Todos los pecados que yo los cometeré toda mi vida hasta que yo me muera. De otra manera imposible haber sido yo salvado. De que por mis pecados tenga que ser condenado. El que fue condenado a la muerte y murió por los pecados míos, los pecados suyos, fue Cristo. Cristo expió el pecado. Cristo es el que expía, el que quita el pecado del mundo. Desde el punto de vista de Dios, en el aspecto penal, our sins no longer exist. My sins no longer exist. No existen más penalmente, criminalmente. My sins no longer exist criminally. No existen más para Dios criminalmente. Fueron todos pagados por Cristo en la cruz. Todos. Perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Ahí está la salvación. Entonces, el mundo evangélico dice, no predican santidad. Se han olvidado de predicar santidad para ser salvos, según ellos. No dejan el pecado para ser salvos. No viven una vida en santidad para ser salvos. Siempre es para ser salvo, según ellos. Toman Hebreos 12:14 y lo tergiversan. O sea, le dan una aplicación que no tiene. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad es Cristo. No, nosotros somos pecadores. Cuando Cristo es sumergido dentro de mí, yo tengo la santidad.
la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Por eso no la desecho. Pues si por la ley fuera la justicia, ley, predicando santidad, dejando el pecado, fuera yo justificado, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo murió para que yo fuera justificado por la fe en que Él me dio vida eterna. Entonces, siempre la gente que no ha, digamos, no ha ocurrido un cambio, una transformación mental, porque cuando el Señor comienza a demandar arrepentíos y creed en el Evangelio, esa parte arrepentíos es metanoia. Metanoia, que significa transformación de los pensamientos tuyos para que tú logres pensar de ti tal como Dios piensa de ti. Porque el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. Metanoia, que traducido al castellano es arrepentimiento, o traducido al inglés es repent, arrepentidos, en realidad es transformación de los pensamientos del ser humano para que el ser humano tenga pensamiento respecto de sí mismo, tal como Dios piensa de nosotros mismos. Y Dios siempre nos ve corrompidos nosotros, siempre. Incluso cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, a sus discípulos les dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden, si vosotros siendo malos? Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme acá al muchacho. En el episodio cuando Cristo venía bajando del monte de la transfiguración y se encontró con un tumulto de gente que estaba discutiendo con los discípulos del Señor. Entonces el Señor le pregunta a la gente, el tumulto, ¿qué discutís con mis discípulos? Y entre medio del tumulto sale un hombre, padre de un muchacho, que tiene un espíritu inmundo. Entonces el padre del muchacho le dice al Señor, traje mi hijo a tus discípulos para que le echasen fuera el demonio y no pudieron. No pudieron. En circunstancia que Cristo le había dado poder a sus discípulos para echar fuera demonios y ellos no pudieron. No pudieron porque eran incrédulos, los discípulos del Señor. Entonces el Señor se dirige a sus discípulos y le dice, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme acá al muchacho. Y ahí Cristo le echó fuera el demonio al muchacho. O sea, en la cara de los propios discípulos, el Señor les dijo, incrédulos y perversos. Y luego el Señor les dice, en otro pasaje, dice, si vosotros siendo malos, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien entienda. Metanoia, transformación de los pensamientos para que entiendas. Transformación mental de la mente para que entiendas. Y no estés dándole una interpretación que no tienen ciertos pasajes de la Escritura. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3, versículos 10 al 18. Y en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los estafadores, ni los borrachos. Para poder entender lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, hay que leer toda la Escritura. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. No una parte de tu palabra, no, la suma. Y resulta que en Santiago 2.10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Entonces una persona que está guardando toda la ley, como lo mandan los evangélicos, predicar santidad, predicar que se cumplan los mandamientos, dejar de infringir los mandamientos, dejar de pecar. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, ante los ojos de Dios, es un adúltero, un afeminado, que se echa con varones, un fornicario, un borracho, un mentiroso. Sigue siendo un injusto. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Romanos 3, versículo 10. Y de la única manera que Dios justifica al injusto, o sea, que lo declare justo, es solamente por la fe. Que esté convencido, eso es fe, estar convencido. Plena certeza. Certeza de lo que se espera después de morir. Después de morir me voy al cielo, eso es fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Basado en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, tengo plena certeza que al morir voy al cielo. Eso es fe.
Eso es lo que Dios pide para justificar al injusto. Fe. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, no por nuestras justicias. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por lo tanto, toda esta gente con una mente corrompida son personas que no han tomado a Dios en cuenta. En Romanos 1:28 dice, y como a ellos no les aprovechó tomar a Dios en cuenta, por esto Dios los entregó una mente corrompida, reprobada, para hacer cosas que no convienen. Ellos están dándole una interpretación a ciertos pasajes de la Escritura que no la tienen. Cuando dice la santidad, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14, esa santidad es la de Cristo. Si no hay justo ni a uno, no hay ni un ser humano que logre satisfacer los altos estándares de la ley moral de Dios. Para eso Dios dio la ley, para el conocimiento del pecado que mora en nosotros, y siempre va a morar, hasta que el cuerpo muera. Para poder autopercibirse realmente como uno está ante Dios, en el aspecto moral, espiritual y judicial, hay que transformar la mente, conformarla a la Biblia. O sea, que mis pensamientos lleguen a ser exactamente los mismos pensamientos que Dios tiene de mí. ¿Qué Dios piensa de mí? Viviendo yo en un cuerpo de carne y hueso. No importa quién sea yo, una persona que no ha sido salva o una persona que ya ha sido salva, no importa. No importa si yo estoy caminando en el camino ancho o yo entré por Cristo al camino angosto. El Señor dice, no hay justo ni a uno. Lo está diciendo claramente el Señor. Y el ser humano que es injusto no puede irse al cielo. Entonces, ¿de qué manera Dios declara justo al injusto? ¿Qué le toma en cuenta Dios al injusto para poderlo justificar? ¿Mis obras de justicia? ¿Que yo esté predicando santidad, dejando el pecado, cumpliendo los mandamientos? No, mi fe. Tenemos el ejemplo del padre de la fe, Abraham. ¿Qué mayor ejemplo que este? Abraham oyó a Dios y lo creyó con todo el corazón, le creyó y fue justificado. Sin que le estuviera predicando santidad, obedeciendo los mandamientos, sin hacer ni dejar de hacer, ni tampoco viendo. En Génesis 15:6, Abraham oyó la voz de Dios. Van a ser tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Me crees, Abraham? Sí, con todo mi corazón. Y creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Fue declarado justo por su fe, creer sin ver y sin hacer ni dejar de hacer. Así también la persona es justificada para ir al cielo, sin hacer ni dejar de hacer, sin estar predicando santidad para ser salvo, sin estar predicando obras para ser salvo, no. Creyendo que Cristo ya me salvó. Con todo el corazón soy justificado. Dios me declara justo. Hay algo que para Dios es mucho más precioso que el oro. Es lo que Dios busca en el ser humano. Dios busca en el ser humano plena certeza, convicción, de que su Hijo Jesucristo ya nos salvó. Entonces, todas nuestras justicias nunca son para ser salvos, sino que para ser justificados, para ser salvos, nuestra fe es lo que Cristo consumó. Entonces, usted siempre va a escuchar a predicadores evangélicos decir, la gente hoy en día, mire cómo está, llena de maldad, no dejan el pecado para ser salvos, según ellos. No predican santidad para ser salvos. ¿Entiende? No dejan el pecado, no obedecen los mandamientos para ser justificado por obras, para ser salvo. Abraham fue justificado por las obras ya habiendo sido salvado. Una persona que ya ha sido justificada por la fe en el Evangelio, ahora tiene la opción de ser justificado por obras para ser premiado, bendecido en el cielo, en el tribunal de Cristo. No para ser salvo. La salvación ocurrió en la cruz. Para ser salvo no hay que hacer, ni dejar de hacer. Predicar santidad, dejar el pecado, cumplir los mandamientos. No. Hay que creer que Cristo ya nos salvó y creerlo con fe. Es la única manera en que Dios me declara a mí justo. Mi fe. Que Dios halle fe en mí para poderme justificar. Y decir, Él merece el cielo. Él, este pecador degenerado, merece el cielo. Le tomé en cuenta su fe
en la vida eterna que mi Hijo Jesucristo consumó en la cruz. Que Él tiene certeza y convicción de que cuando se muera, se va al cielo. Es lo que le espera a Él, porque eso es fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En cambio, en el mundo evangélico, está lleno de incertidumbre e incerteza. No han entrado al reposo. Están procurando entrar porque ellos quieren ser salvados, predicando santidad, entrando en santificación. La santificación tiene que ver con obras de obediencia. Yo obedezco al Señor sus mandamientos, yo agrado a Dios dejando el pecado, viviendo una vida santa para Dios, absolutamente. Pero no para ser salvado, ni tampoco para dejar de ser salvo. La salvación es por justificación. Después está la santificación, y no para ser salvo, sino para vivir una vida agradable para Dios, ya siendo salvo. Y no, la santificación, no para dejar de ser salvo, porque cuando uno es salvado, lo es para siempre. La salvación es perpetua, vida eterna, salvación perpetua. Eso es vida eterna, es inmortalidad lo que hizo Cristo para nuestras almas. Pero aparecido nuestro Salvador, hablamos de la gracia. 2 Timoteo 1:10, pero manifestada la gracia que nosotros recibamos sin mérito, pero manifestada mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante el Evangelio. Este anuncio no es predicado en el mundo evangélico, a pesar que le llaman evangélico. Es una contradicción en sí mismo. Soy evangélico y no te sabes el Evangelio. ¿A cuántos evangélicos les pregunto, ¿tú te sabes cuál es el Evangelio? Bueno, hay que dejar el pecado, vivir una vida en santidad, agradar a Dios, vivir una vida obedeciendo los mandamientos, recibir a Jesús, que yo le entregue mi vida a Cristo y Cristo cambia mi vida. Siempre el cambio es externo, conductual. En circunstancia que el cambio tiene que ser interno, en los pensamientos, para que yo llegue a pensar de mí tal como Dios piensa de mí y que está escrito en la Biblia. Entonces, esa es la razón por la cual la salvación ocurre en muy pocas personas. Porque Dios lo que toma en cuenta a una persona es la metanoia y la plena fe en el Evangelio. Arrepentidos, metanoite, ampiteste testo evangelio. A un evangélico le pregunto, ¿tú sabes cuál es el anuncio de lo que hizo Cristo en la cruz para darnos vida eterna? ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer Cristo para darnos salvación y vida eterna en nuestras almas? Bueno, Él tuvo que ir a la cruz y morir. ¿Por qué murió? Bueno, para dar un ejemplo de vida, de vivir en santidad, amar al pobre, un ejemplo de abnegación, nos dio ejemplo de sus pisadas. No tienen ni idea. Cristo murió por los pecados de nosotros. Porque si Cristo no hubiese muerto por los pecados de nosotros, nosotros tendríamos que ser muertos por nuestros pecados. Sustitución de condena a la muerte eterna del alma. El alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte por los pecados de nosotros. Sustitución de condena. La salvación de nuestras almas ha sido por una sustitución de condena a la muerte del alma. El alma mía ya no puede ser condenada a la muerte, porque los pecados de mi alma, todo el tiempo que mi alma vive en el cuerpo, toda mi vida terrenal, le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Y Él paga lo que mi alma debía pagar. La muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Mi bendito Cristo. Cristo murió por los pecados míos. Yo jamás podré ser condenado a la muerte por los pecados míos. Porque hay alguien que experimentó la condena que mi alma debiera experimentar. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. La condena por los pecados, la muerte del alma, sobre el alma de Cristo. Y Cristo murió exactamente la misma muerte que tenía que morir mi alma. El alma mía. Alma por alma. Un alma en vez de la otra alma. Si no, no hay salvación. El alma de Cristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. En el huerto de Getsemaní, Cristo estaba padeciendo, sabiendo que iba a tener que ir a la cruz. Isaías 53:11. Verá el fruto, Cristo, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es que tenía que ser vida por vida, alma por alma, según el principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás
alma por alma, vida por vida. Y eso lo hizo Cristo. Cristo es el redentor de mi alma, el que paga un precio en rescate del alma. Entonces todo el mundo evangélico no ha transformado sus pensamientos para que se dé cuenta el ser humano que piense de sí tal como Dios piensa de nosotros. Que desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todo en nosotros, para Dios, es hinchazón y podrida llaga. No están ni vendadas ni curadas con aceite. Isaías 1:6. Que mis justicias para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Que la única manera en que mi alma pudiera ser salvada del lago de fuego es por sustitución. Por sustitución. No se olvide nunca de eso. Por una completa sustitución de mi alma. Aquel que podía poner su vida, su alma, entrar en condenación, ir a la eternidad en estado de desamparo eterno y desde la eternidad volver a tomar su vida física en la cruz, era Cristo. Si yo me muero y mi alma entra en la eternidad en estado de desamparo, yo no puedo volver a la vida. Lo hizo Cristo en la cruz. Lo que yo no puedo hacer, lo hizo Cristo por mí. Yo no puedo comer la carne de Cristo y beber su sangre. No puedo. Juan capítulo 6, versículos 53 al 59. Pero cuando Cristo entra en mí, entonces yo simbólicamente como su carne y bebo su sangre. Yo no puedo tener santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque la santidad es Cristo. Más cuando Cristo, la santidad, entra en mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se dan cuenta cómo Cristo hace realidad para nosotros lo que nosotros no podemos hacerlo realidad? Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. El pámpano que en mí no permanece es cortado y echado al fuego. Entonces, la religión, sobre todo los pentecostales, dicen, sí, Cristo nos salvó, pero la salvación se puede perder porque si tú no permaneces en la vid, eres cortado o echado al fuego, se puede perder la salvación. Ese lenguaje simbólico del Señor, en Juan 15, el 1 al 7, tiene relación con el bautismo. La gente ni siquiera entiende lo que es el bautismo. ¿Usted sabe lo que es bautismo? Bautismo etimológicamente significa inmersión. Sumergir algo dentro de algo. Un cuerpo sumergido dentro de otro cuerpo. Por ejemplo, un cuerpo de agua, un río, cuando un israelita se sumergía se sumergía en el agua, había una inmersión. Ese bautismo de Juan era un bautismo simbólico, que está simbolizando el verdadero bautismo que nos da la salvación, la vida eterna, que es la inmersión de Cristo dentro de nosotros. El bautismo de Juan era un bautismo simbólico. Las personas se bautizaban confesando sus pecados para el perdón de pecados que iba a venir con Cristo. Era un preparativo, era un acto simbólico previo. Un acto simbólico. Las personas se sumergían confesando sus pecados en el Jordán para el perdón de pecados que iba a venir con Cristo en la cruz. Ahora cuando Cristo muere por nuestros pecados en la cruz y nos da la salvación, la persona que hace efectiva esa salvación creyéndola con todo el corazón, porque así se hace efectiva, creyéndola de todo corazón con fe, Cristo sumergido dentro. Y en 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice que aquel que tiene sumergido a Cristo dentro tiene la vida eterna, la inmortalidad. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, el apóstol Juan, cuando escribe a la iglesia, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene por el bautismo, invisible al ojo, el que tiene al Hijo sumergido en su interior, habitando dentro, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso está en 1 Juan capítulo 5 versículos 10 al 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, la iglesia, vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Si te mueres, ¿dónde vas? A la vida eterna, con Cristo. Tengo plena certeza de lo que me espera después de morir. ¿Y por qué? Porque Cristo murió por los pecados míos.
Este anuncio no lo conocen los evangélicos. Yo estaba en la plaza de la ciudad, había un movimiento pentecostal, unos evangélicos haciendo, digamos, exponiendo lo que ellos piensan. Entonces, mucha música, muchos coros, muchos himnos, con la guitarra, el pandero, y hablaban, y nunca se les oyó el evangelio. El evangelio es uno solo, no hay otro. No hay ningún otro evangelio. El Señor se lo entregó a Pablo, predicarlo a los gentiles. Este es el evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Lo voy a repetir. Este es el evangelio, para que lo conozca usted. Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes saben que mucha gente evangélica no entiende lo que es vida eterna. Ellos dicen, la salvación se puede perder, pero si eternidad, eterno, significa siempre ser. Siempre ser. Si deja de ser, no es eterno. Cristo no nos dio una salvación que se pierde, que deja de ser. Cristo en la cruz nos dio vida eterna. Siempre ser en estado de vida. Es tan difícil poderlo creer para una mente que no ha cambiado, que sigue corrompida. Para que la mente deje de estar corrompida, hay que conformarla a la Biblia. La suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119, 160. No una parte de tu palabra. Hay gente que saca una escritura fuera de su contexto para establecer un pretexto mentiroso, para un pretexto para insertar mentiras, para tergiversación. Fuera del contexto sacan un texto, fuera del contexto, para establecer un pretexto de decir que la salvación se pierde, que se puede perder la salvación, que si tú no estás en santificación te vas al infierno. El mundo evangélico dice, la salvación es por creer en Cristo, esa es la justificación, y por dejar el pecado, eso es santificación. La santificación, dejar el pecado, no es para ser salvo. No. Es para vivir una vida agradable a Dios ya siendo salvo. No para ser salvo. Entonces, en los púlpitos de los evangélicos dicen, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz. Tienes que creer en Cristo y tienes que dejar el pecado. Esto de dejar el pecado es santificación. Dejar el pecado, vivir una vida agradable para Dios, pero no para ser salvo. No, la salvación la hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y yo la tengo que creer con todo mi corazón. Yo tengo que entenderme con vida eterna por el sacrificio expiatorio de mis pecados hecho por Cristo en la cruz. Entonces la salvación ocurre cuando uno oye el Evangelio y lo cree, sin hacer ni dejar de hacer, pero lo tiene que creer con todo el corazón, con fe. Miren, hay 3 versículos en la Escritura, Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, Hebreos 9, versículos 27 al 28 y Juan 5, 24. Miren, pongan atención. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estos son pésimas noticias, tener que ir a juicio ante Dios, a tu Dios 3 veces santo. Ah, pero vino Cristo. Y tenemos Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida, tal cual, exactamente igual, en la misma medida en que le está reservado a los hombres morir una vez, su cuerpo sepultado en el cementerio o echado al mar, cremado, como sea, y después de esto, pasando por el infierno, después de esto ir a juicio, al lago de fuego, al desamparo eterno, de día y de noche, así también Cristo, el cual fue entregado, ¿ya? El cual dice, así también Cristo dice, en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Al tener nuestros pecados Cristo en la cruz, fue enjuiciado por nuestros pecados. La demanda es
la muerte del alma. Los pecados de nuestras almas, que a nuestras almas las condenan a la muerte, estaban sobre Cristo. Entonces se aplicó la condena sobre Cristo. Y Cristo, en la cruz del Calvario, en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, Cristo, enjuiciado en la cruz, experimentó lo que nuestras almas deben experimentar finalmente. El desamparo eterno en el lago de fuego. Ahí Cristo en la cruz pagó el precio en rescate de nuestras almas. El mismo precio, exactamente el mismo precio. Sin pedir rebaja, sin pedir descuento. Y luego el Señor volvió a tomar su vida en la cruz. Juan 19:28. Ya no vamos a juicio. Por eso que en Juan 5:24 dice el Señor: de cierto os digo, el que oye y cree tiene vida eterna, y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Oír y creer, igual que Abraham, en Génesis 15:6. Abraham oyó, así será tu descendencia como las estrellas del cielo, y creyó, y le fue contado por justicia, fue justificado. Sin hacer, sin estar predicando santidad, dejando el pecado, cumpliendo los mandamientos, sin santificación. Santificación, dejar el pecado, obedecerlo, sin eso, sin, eso no. Porque estos son obras. Y la salvación no es por obras. Y una vez que la persona es salvada, tiene vida eterna. Al entrar por la puerta estrecha, ya no puede dejar de ser salvo, tiene vida eterna. Aunque quiera irse al infierno, ya no puede. Para decirlo así ya, en forma, llegando a la locura. ¿Entienden? Entonces, el mundo evangélico y el mundo católico, todo lo que es la religión, añade obras que el ser humano tiene que hacerlas para ser salvo. Obras extras a la obra que ya consumó Cristo en la cruz para darnos vida eterna. Que hay que hacer algo más, porque si no te vas al infierno. Entonces todo lo que es Juan 15, del 1 al 7, nosotros los pámpanos permaneciendo en la vid, eso es lo que hace Cristo al entrar dentro de nosotros. No es algo que nosotros tengamos que hacer. Vivir una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es Cristo. Y cuando Cristo es sumergido dentro de nosotros, nosotros tenemos la santidad, la de Cristo, no la nuestra, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces una persona que no ha conformado su mente a la Biblia, que no ha hecho metanoia, meta es cambio, noia es mente, o nous, metanoia, eso es lo que Dios demanda. Transforma tus pensamientos y confórmalo a mi pensamiento para que tú tengas pensamiento respecto de ti, tal como yo pienso de ti. No puedes tú jamás lograr los altos estándares de la ley moral de Dios. Dios dio la ley para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, y para guiar al alma pecadora condenada a la muerte a Cristo, Gálatas 3:24. Porque en ningún otro fuera de Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno, Hechos 4:12. Entonces, a mí, cuando yo predico la verdad, los más acérrimos opositores míos son todo el mundo evangélico. Y yo no tengo nada contra el evangélico, lo que yo tengo son las mentiras. Porque la religión lo que hace es esclavizar al ser humano. Esclavo de la ley. Tienes que hacer, dejar de hacer, si no te vas al infierno. Y Cristo nos hizo libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las cadenas rotas, para que hagas lo que quieras. Ya no tienes que hacer y dejar de hacer. ¿Quiénes le toman en cuenta los pecados al ser humano? El mundo religioso, católico o evangélico. Y la reconciliación con Dios, la salvación, es sin tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y por qué? Porque los pecados nuestros estaban sobre Cristo, y Él muere por los pecados de nosotros. Nosotros, para hacer efectiva la salvación de Cristo, tenemos que creerla con todo el corazón. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Si usted me pregunta a mí, don Ulises, ¿murió Cristo por los pecados suyos? Absolutamente sí. ¿Y qué significa eso para usted, don Ulises, que Cristo haya muerto por los pecados de usted? Vida eterna para mi alma. Incondenabilidad penal. Salvación de ir al infierno. Eso significa para mí. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Le hago esta pregunta encarecidamente, mi querido telespectador. ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? El anuncio dice que sí. El anuncio de buena noticia de salvación dice que sí. Dice que Cristo murió por los pecados suyos. Dice el anuncio que Cristo murió por los pecados míos. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo, en lugar de mí,
muere, es condenado a la muerte, y muere por causa de los pecados míos, yo no puedo ser vuelto a condenar a la muerte por los mismos pecados míos, que ya le fueron cargados a Cristo. Ahí está la salvación por sustitución de condena a la muerte. Cristo me ha dejado inmortal. No puedo morir por los pecados míos. Los pecados míos, antes que yo naciera, viviera en este mundo, hasta que yo me muriera, todo mi paso por este mundo, cualquier pecado que yo cometiera sin quererlo cometer, o tal vez queriendo cometerlo, no importa la intención por la cual uno comete un pecado, todos se condenan con la muerte del alma, todos me los pagó Cristo en la cruz. Ya no tengo que volverlo a pagar yo, porque la salvación de Cristo consiste en que Cristo ha sustituido mi alma todo el tiempo que mi alma vive en el cuerpo. En otras palabras, todo mi paso por este mundo, hasta que yo me muera, o en el camino ancho o en el camino angosto que va la vida, hasta que yo me muera. Porque la gente del camino ancho pecarán hasta que se mueran, y los que entramos por Cristo, el camino angosto que va la vida, pecaremos hasta que nos muramos. Y un pecado condena penalmente a la muerte al alma. Entonces, el Evangelio hay que predicarlo una y otra vez para que penetre en los oídos de las personas. Las personas vayan entendiendo lo que Cristo hizo por amor a nuestras almas. Él nos salvó por sustitución de condena. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y punto y final. Desgraciadamente, yo lo he demostrado en algunos pasajes, en algunos videos que he hecho, que Romanos 8, versículo 1 al 4, está tergiversado. El original dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto y final del versículo 1. Porque la ley del pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 4, lo que está escribiendo Pablo es el resultado de haber sido salvado. Romanos 8:4. Porque cuando una persona pasa de muerte a vida, por la puerta estrecha, Cristo sumerge el Espíritu Santo en la persona, y la persona anda por el Espíritu, ya no anda por la carne. Es el resultado de haber sido salvo los que andamos según el Espíritu y no según la carne. Los que no andan según la carne, según el Espíritu. No es un requisito extra que nosotros tengamos que cumplir, aparte de estar en Cristo para no ser condenado, como lo hace suponer maliciosamente la tergiversación hecha en Romanos 8, versículo 1 al 4. En las traducciones católicas, en la mayoría, Cipriano de Valera, en todas sus versiones, o Casiodoro de Reina, o King James, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, según el Espíritu. Esa expresión ha sido adulterada, ha sido copiada del versículo 4 y agregada al versículo 1, para hacerles creer engañosamente a la gente, supongo yo, que aparte de estar en Cristo para no ser condenado, si tú, aparte de estar en Cristo, no andas según el Espíritu, sino que andas según la carne, igualmente eres condenado. O sea, para hacerle creer a la gente que la salvación se puede perder. Si yo ando según la carne, me pierdo la salvación, voy al infierno. Ha sido adulterado Romanos 8, versículo 1 al 4. Lo que es de inspiración del Espíritu Santo, en el versículo 4, los que no andan según la carne, según el Espíritu, no ha sido de inspiración en el versículo 1. Lo que pasa es que copiaron lo que está en el versículo 4 y lo han agregado al versículo 1. El original dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto y final del versículo 1. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús libertóte de la ley del pecado y de la muerte. Y el versículo 4 dice, los que no andamos según la carne, según el Espíritu, pero eso es lo que hace Cristo en nosotros. No es algo que nosotros tengamos que hacer, lo hace Cristo. Es el resultado de haber sido salvado. ¿Me entienden? Pero lamentablemente la mala traducción lo hace parecer como algo que extra que nosotros tenemos que hacer, aparte de estar en Cristo, para no ser condenados. Y no. Entonces no solamente hay que batallar contra las malas traducciones, contra el engaño religioso, contra el engaño del mundo, el engaño de Satanás, contra el engaño de nuestro propio y perverso corazón, sino que tenemos muchas cosas en contra para que el ser humano se convenza de que Cristo ya le salvó. La labor de un verdadero evangelista, y yo me considero un verdadero evangelista porque yo predico el Evangelio, y nada más que el Evangelio. Las buenas noticias de salvación. ¿Cómo fue que Cristo nos salvó? ¿Cómo? Murió por los pecados de nosotros. Fue lo único que el Señor encomendó a sus discípulos predicarles a todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyera en el Evangelio, y que como resultado de haberlo creído el Evangelio con fe, entonces le fuere sumergido a Cristo en forma espiritual dentro de la tal persona, esa tal persona será salvada. Y el que no creyera en el Evangelio será condenado.
La condena al infierno no es porque una persona no esté predicando santidad, porque no guarde los mandamientos, porque sea una persona que peca contra Dios, porque sea una persona que no esté en santificación. No, la condena al infierno es por no creer que Cristo ya nos salvó. Porque la verdad es que Cristo ya nos salvó cuando en la cruz murió por los pecados de nosotros. Así nos salvó, cuando Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces cuando usted oye a un evangélico predicando con fervor, la gente hoy en día está muy mala, no predica santidad, no, para ser salvo, porque ellos siempre están para ser salvos. La gente evangélica, la mayoría está procurando ser salva. En Lucas 13:24, el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Miren, casi el 100% de la raza humana en el mundo no está procurando ser salva, procurando entrar a la salvación. No, ellos tienen otros intereses, otros asuntos. ¿Y quiénes son los que están procurando ser salvos, los que están procurando entrar? Hoy se los ve en los días domingos en los cultos evangélicos y en la iglesia católica. Ellos están procurando entrar a la salvación, entrar al cielo. Son poquitos. Y están procurando entrar. ¿Y por qué? Porque no han entrado. Porque si hubiesen entrado, no estarían procurando entrar. ¿Y por qué no han entrado? Porque han creído, pero sin fe, sin estar plenamente convencidos de que ya Cristo les salvó. Para ellos ser salvos están predicando santidad, dejando el pecado, cumpliendo los mandamientos en una santificación, para ser salvos. No han creído que ya Cristo les salvó. Y la verdad es que Cristo ya nos salvó. Y para ser efectiva, para mi vida, para hacer realidad esta salvación, la tengo que creer con todo mi corazón. Si no, no soy salvo. En Hebreos 4 dice, temamos pues, mundo evangélico, los cristianos, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado el reposo del Señor, que no haber entrado. Porque también a nosotros, dice Pablo, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva. Se nos ha dicho que Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, y que su cuerpo fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Y así Cristo nos justifica, porque en Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, de lo que hemos creído con fe en que Cristo ya nos salvó. Porque también a nosotros, dice Pablo, a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. No pudieron entrar, porque se entra por la fe, plenamente convencido de que ya Cristo me dio vida eterna. ¿Y qué pasa con los pecados míos de aquí en adelante? Todos me los perdonó Cristo en la cruz. Pecados que todavía no los cometo, me falta vivir mucho más hasta que yo me muera. Todo eso, hasta que tú te mueras, todos los pecados que tú los pudieras cometer o no, los pudieras o no cometer, ya te los perdonó todo Cristo. Cristo nos ha sustituido todo nuestro paso por este mundo hasta que nos muramos, en el aspecto judicial, condenatorio, penal. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ponga atención, Isaías 53:6. Fue escrito 700 años antes de que Cristo viniese al mundo. Mas Jehová cargó. Debiera haber dicho, mas Jehová cargará. No, ya cargó. Antes que yo naciera. A ver, 2700 años. 2700 años antes de que yo, de mi generación, ¿verdad? Nosotros estamos en 2024, después del nacimiento de Cristo. 700 años antes. O sea, 2724 años antes de nuestra era. Antes que yo naciera. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso significa que Cristo ya los supo todos, antes que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer nuestros pecados hasta que nosotros nos muriésemos. Todos. Nos salvó. Ya Cristo nos salvó. Tito capítulo 3, versículo 5. Ahora al salvado le corresponde la santificación. Dejar el pecado, vivir una vida agradable, pero no para ser salvos. Ni tampoco para dejar de ser salvo. Porque ya nos salvó. Ya nos salvó. Y no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Entonces, para terminar, hay algo que Dios le toma en cuenta al injusto para poderlo declarar justo.
hay algo que Dios, es lo único que Dios le toma en cuenta a un injusto, porque como está escrito, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10. Hay algo que Dios le toma en cuenta al injusto, para él, Dios, declararlo justo. Eso se llama justificación. ¿Y qué es lo que a mí me toma en cuenta Dios? Lo único que me toma en cuenta, ¿mis obras? ¿Mis obras de justicia? No. ¿Mis obediencias? No. ¿Mi santificación? No. ¿Qué es lo que Dios me toma en cuenta a mí para declararme justo? La plena certeza de que ya Cristo me salvó. Estoy convencido que al morir me voy al cielo. ¿Qué pasa con mis pecados? Me los pagó todos Cristo en la cruz. Todos, hasta que yo me muera. He entrado al reposo de las obras. El Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y al día 7 entró en reposo, reposó. Y este día número 7 se lo dio por mandamiento perpetuo en la ley al pueblo de Israel. Guardarás para siempre, perpetuamente el día 7º, el día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y al día 7º reposó. Reposo. Hay un reposo para el pueblo del Señor, reposo del trabajo, de las obras. El apóstol Pablo dice en Romanos 4, versículos 4 al 5, mas al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que Dios me toma en cuenta a mí, que soy un injusto, que soy un degenerado, un pecador, un malvado, para justificarme? Mi fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, nosotros también hemos creído con fe, porque a Cristo hay que creerle con fe. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14:23. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras de la ley tienen que ver con santificación. Santificación tiene que ver con obras de justicia. No, la salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Una persona, para después que muera irse al cielo, está dependiendo de ser bueno. Estoy dependiendo de mí, estoy dependiendo de dejar la tibieza, dependiendo de guardar santidad, porque si no voy al infierno, estoy dependiendo de mí. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, por la fe. Gálatas 3, versículos 10 y 11, cuando dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso está conectado con Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. O sea, una persona que está dependiendo de irse al cielo a través de la santificación, de dejar el pecado, está bajo maldición porque tendrá que cumplir todos los mandamientos. Basta quien cumpla uno para que Dios le impute que él es un fornicario, un afeminado que se echa con varones, un adúltero, un borracho, un mentiroso, un idólatra. Sigue siendo un injusto. No ha sido justificado. Con las mismas características de 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Sigue siendo un injusto, y los injustos no van al cielo. Para que el injusto sea declarado justo, solamente por la fe, no por obras. Ni antes de ser salvo, ni después de ser salvo. Porque después de ser salvo, la persona entró en vida eterna. En Cristo, en Él también vosotros, Efesios, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y esto es lo más importante. Y habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el Espíritu Santo en nosotros, las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida, los cuerpos nuestros. En Romanos 8 dice, el apóstol dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella,
sino que también nosotros los que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención. ¿Qué es lo que hace anhelar la venida de Cristo? Amar su venida. Hay un premio, una corona para los que aman su venida. Reconocerse cómo el alma santa, salvada por Dios, apartada, está viviendo en un cuerpo corrupto de carne. Eso produce en una persona con una mente transformada el computador bueno que permite ver lo malo de nuestro cuerpo, la ley del pecado que está en nuestro cuerpo, que nos impide cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor. En Romanos 7:14 Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo, Pablo, estoy viviendo en un cuerpo de carne. Miren cómo piensa Pablo respecto de sí mismo. Dice Pablo, los mandamientos del Señor, su ley de los mandamientos, su ley divina, es de carácter espiritual. Mas yo soy carnal, mi alma viviendo en un cuerpo de carne. ¿Y qué es lo que hay en el cuerpo de carne? Pablo lo explica. Hermanos míos que estáis en Roma, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente, había ocurrido metanoia en el apóstol Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces Pablo en 1 Corintios 15:44 dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La ley es espiritual, mas nosotros los salvados vivimos en un cuerpo de carne. No podemos cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor porque son de carácter espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nosotros estamos viviendo en un cuerpo animal. Igual que un gatito, igual que un hipopótamo, una jirafa, un camello, un gato, un perro, que tienen que defecar, tienen que orinar, sudar, cuerpo animal. Pero el Señor tiene prometido, para los que le amamos al Señor, un cuerpo espiritual. Y cuando tengamos un cuerpo espiritual, ahí sí podremos cumplir al pie de la letra los mandamientos divinos. Ya nunca más podremos estar en desobediencia a sus mandamientos. Hasta entonces tenemos un cuerpo animal. Y en el cuerpo animal nuestro existe una ley del pecado que está en nuestros miembros. Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Y en 1 Corintios 15:53, a la iglesia, el apóstol Pablo le dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción? Incluso el salvado, el que pertenece a la genuina iglesia de Cristo, si ve en toda su gloria al Señor, se muere. Tenemos el ejemplo de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, a Jehová de los ejércitos. Ay de mí que soy hombre muerto. Entonces, nosotros no podemos ver a Dios en toda su gloria, porque nos morimos. Porque estamos viviendo en un cuerpo de carne que acusa la inmoralidad que está en nosotros. Nos acusa. Estamos el apetito carnal que es pecaminoso, ¿verdad? El cuerpo de carne. Entonces, para poder ver cara a cara a Dios sin morir, nuestro cuerpo tiene que ser transformado de un cuerpo de carne, animal, a un cuerpo espiritual. Para poder cumplir a plenitud los mandamientos del Señor, nuestro cuerpo tiene que ser vestido con un cuerpo espiritual, porque los mandamientos del Señor son de carácter espiritual. Por el momento, nuestras almas salvadas viven en un cuerpo de carne, donde está la ley del pecado que nos impide cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor. Entonces los salvados, cuando cometemos pecados, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. La bendita sangre de Cristo para la iglesia. Porque seremos pecadores hasta que nos muramos.
La gente que no ha sido salva no tiene acceso a la sangre de Cristo. Ellos morirán en sus pecados. No tienen un detergente que les limpie sus pecados. Los que hemos creído que ya Cristo nos salvó, ahí tenemos el detergente que nos va limpiando los pecados que vamos cometiendo, ya habiendo sido salvados. Entonces, la santificación, que es obras nuestras, obediencia, dejar el pecado, vivir una vida santa para Dios, porque Dios es santo, tenemos que ser santos, no es para ser justificado, no es para ser salvo. Lo que es para ser justificado, nuestra fe, es lo que Cristo consumó. Que yo crea con todo mi corazón que soy salvo porque Cristo por mí murió, por los pecados míos. Esa es la verdad. Entonces, para terminar, la gente no entiende que en Romanos 4, versículos 4 al 5, dice, al que trabaja, no se le toma su trabajo, digamos, como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces una persona que oye, por ejemplo, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dándole una interpretación que no es. Entonces la persona dice, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo guarde santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el Señor dice, tienes que guardar más santidad. No te alcanza, te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Te falta más. Me debes guardar más santidad. Me debes. No te alcanza, te falta más. Señor, estoy guardando santidad. Estás trabajando, entonces tienes que guardar más santidad. No te alcanza, te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Señor, dice en su palabra, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Entonces la persona le da una interpretación errónea. Entonces él dice, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo deje la tibieza. Porque si no dejo la tibieza, Cristo me vomita su boca, entonces yo me voy al infierno. O sea, le está dando una interpretación que no tiene, Apocalipsis 3:16, porque no ha creído que ya Cristo le salvó. Porque si hubiese creído que ya Cristo le salvó, para ser salvo no estaría dejando la tibieza. Él está dejando la tibieza para ser salvo, ¿entienden? Entonces Dios dice, te falta dejar más la tibieza. Me debes dejar más la tibieza, debes dejarla más. No te alcanza, tienes que dejarla más. Estoy siendo fervoroso, Señor. Tienes que ser más fervoroso. No te alcanza, te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. En Mateo 24:13 dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero eso tiene que ver con el contexto de la tribulación. Pero bueno, la persona que no ha creído que ya Cristo le salvó, toma ese pasaje como condenación. Entonces dice, Señor, yo creo que usted me salvó, pero además tengo que perseverar, porque si no persevero hasta el fin, no soy salvo. Así que estoy perseverando. Entonces Dios dice, tienes que perseverar más. No te alcanza. Me debes perseverar más todavía. No te es suficiente. No te alcanza, te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Porque estás trabajando, estás haciendo para ser salvo. No has creído que ya te salvé. Entonces para ser salvo estás haciendo, estás trabajando. Todo eso lo predican los pentecostales, los adventistas, que tienes que hacer, guardar el día sábado, ser sabatista, porque si no, ¿qué pasa? Te vas al infierno. La liturgia católica, si tú no purgas, no comulgas tus pecados con un sacerdote en la urna, te vas al purgatorio. Todo eso es mentira. Si tú no guardas santidad, sí, Cristo te salvó, pero si tú no guardas santidad, nadie verá al Señor, te vomita en la boca por si eres tibio, entonces tienes que hacer, todavía tienes que hacer. Miren, el precio pagado por Cristo para darnos acceso al cielo, la entrada, fue pagado por Cristo en la cruz. ¿Me entienden? La puerta está abierta, la entrada está liberada. El precio para entrar lo pagó Cristo en la cruz. La religión dice, hay que pagar un precio más. No basta con lo que hizo Cristo en la cruz. Tienes que pagar algo más tú. Tienes que algo más hacer tú. Es una especie de pagarle algo más a Dios. Pagar un precio extra a lo que ya Cristo pagó. Cristo compró nuestras almas al precio de su vida. El precio fue pagado completamente. Pero la gente de la religión dice, sí, pero hay que pagar un precio más. Dejar el pecado. Predicar santidad. Guardar los mandamientos. Dejar la tibieza. Perseverar. Guardar santidad, dejar la tibieza, ser fervoroso, cuidar la salvación porque se puede perder. Entonces toman Hebreos 2, versículos 2 y 3, seguir la paz con... también toman Romanos 8, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14, Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero cuidadito, para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Porque si tú andas según la carne, igualmente eres condenado. Es que lo que está en el versículo 4 es el resultado de haber sido salvado, de tener Cristo sumergido dentro, el Espíritu.
Andas por el Espíritu, no por la carne. Eso es algo que el Espíritu hace en el salvado. Y no algo que nosotros tengamos que hacer como cosa extra, aparte de estar en Cristo, para no ser condenados. Como lo hace suponer la mala traducción o la tergiversación, diría yo, de Romanos 8, versículo 1 al 4. También toman ciertos pasajes como, por ejemplo, los pámpanos y la vid. Juan 15, versículo 1 al 7. Sí, Cristo me salvó, pero yo tengo que permanecer en la vid, porque si no soy cortado o echado al fuego. Entonces tienes que permanecer más todavía, porque estás trabajando. Estoy permaneciendo, Señor, permaneciendo en la vid, que es usted. Tienes que permanecer más, no te alcanza. Te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Eso es lo que dice Romanos 4, versículos 4 al 5. Más al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contaba por justicia. Basta que Dios detecte que tú has creído con todo tu corazón que ya Cristo te salvó, para que Dios te juzgue a ti que tú tienes fe. Y eso te justifica, tu fe en la inmortalidad, en la vida eterna que logró Cristo para todos nosotros en la cruz. Y la condenación es por no creerle a Cristo. Y no creerle a Cristo lo que Él tuvo que hacer para darnos vida eterna. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10, 28. Es la promesa que Él nos hizo, 1 Juan 2, 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Cristo dice en Juan 10, 28, yo le doy vida eterna. ¿Miente el Señor? ¿Es mentiroso el Señor? En lo absoluto. Y Cristo está diciendo, yo, Cristo, les doy vida eterna. Ok, ¿y dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? En la cruz, ahí. ¿Cómo? En sustitución de nuestras almas. Cuando Cristo murió por los pecados de nosotros. Y estando a punto de entregar su espíritu, Cristo dijo, consumado es, lo que yo le prometí, la vida eterna. Está consumada. Juan 19:30. En Juan 3:18 Cristo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la causa? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condena es por no creer que Cristo nos dio vida eterna. Y por no creer lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darnos vida eterna. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darnos vida eterna? Morir, en vez de nosotros, por los pecados de nosotros. Por no creer en el Evangelio. En Marcos 16, versículo 16 dice, Cristo dice, el que no creyere que yo morí por los pecados de ustedes y así les salvé, el que no creyere en el Evangelio será condenado. No el pecador. No es condenado el pecador. Yo soy un pecador. No es condenado una persona degenerada. No es condenado una persona que ve pornografía. No es condenado una persona que no está en santificación. No es condenado una persona que está en sus pecados, que vive pecaminosamente. No. Es condenado el que no cree que ya Cristo le salvó. Y el mundo evangélico está procurando ser salvo porque no ha creído con todo su corazón que ya Cristo le salvó. Lo que ellos hacen es para ser salvos. ¿Entienden? Si tú le preguntas a un evangélico, ¿Cristo te salvó? ¿Es tu salvador? Sí. Ok. Vamos a probar esa fe que tú dices tener en el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa si tú pecas? Si tú te vas a un bar y te pones a tomar cerveza y te acuestas con una prostituta. ¿Qué pasa si tú engañas a tu mujer? ¿Qué pasa si tú llegas a cometer un acto de robar, embriagarte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos probando la fe. La fe tiene que ser probada. Igual que un puente. Si un puente fue diseñado para resistir 10 toneladas, entonces hay que aplicarle 10 toneladas al puente, para que resista lo que dice que resiste. Cristo dice que nos dio vida eterna. ¿Lo has creído tú? Probemos la vida eterna. Probemos la inmortalidad. Según de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, la gracia del Señor, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Inmortalidad para el alma inmortal. A ver, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Pero el sacrificio de Cristo ha resultado en la inmortalidad para las almas. Entonces te pregunto a ti, lo que condena a la muerte al alma son los pecados. Cristo ha dicho que nos ha dejado nuestras almas inmortales, en 2 Timoteo 1:10. ¿Qué pasa si tú matas, robas, fornicas, te acuestas con prostitutas? ¿Qué pasa? ¿Dónde te vas tú? Los evangélicos, la mayoría, a los cuales yo les he entrevistado, dicen, entonces me voy al infierno. La salvación se pierde. O sea, la vida eterna
que Cristo la prometió y la consumó en la cruz, deja de ser eterna. ¿Quién está mintiendo? ¿Cristo o los pastores evangélicos? Los pastores evangélicos están mintiendo, porque Cristo dice la verdad. Yo les doy vida eterna. Y esa vida eterna la consumó en la cruz. Le cuesta tanto al ser humano poderlo creer. Por eso se va al infierno. Porque le cuesta un mundo poderlo llegar a creer con todo su corazón. A mí me han dicho, ¿y esto es licencia para pecar? En ninguna manera. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero Cristo me hizo libre de la ley. La ley significa, no matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio. Ya no tengo que estar obedeciendo a la ley para ser salvo. Eso significa. En Juan 8, versículos 32 al 36, dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice también el Señor ahí, todo aquel que hace pecado, pecar es infringir la ley. La ley de los mandamientos del Señor, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo nos libertó Cristo? Aboliendo penalmente la ley en la cruz. Pecar es infringir la ley de los mandamientos, desobedecer a Dios. Todas nuestras infracciones pagadas por Cristo, dejando a Cristo en la cruz, sin sentido que la ley de los mandamientos siguiera vigente penalmente. Sigue vigente moralmente, pero ya no más penalmente. Al infringir la ley, al pecar, el castigo penal, la muerte del alma, no corre más, no se aplica más. Penalmente los pecados nuestros fueron todos perdonados en la cruz. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos que había contra nosotros. Mentir, roer, forniqué, decretos condenatorios contra mi alma. Anuladas. Ley de los mandamientos, abolida. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cristo, al abolir la ley, en el aspecto penal, cuando yo peco, cometo pecados, seré castigado moralmente. Y los castigos y las condenas morales no son la muerte del alma. La muerte del alma es la condena penal. Esa quedó eliminada en la cruz. Vida eterna nos dio Cristo. Vida eterna. Inmortalidad. No se olviden. Créanle a Cristo. Créanle. Al creerle con todo el corazón, con fe, Dios lo justifica. Es lo que toma en cuenta Dios para poder justificar. Es lo que toma en cuenta Dios para poder elegir. Porque Dios tiene que elegir, pero sin antes tomarle en cuenta la fe al ser humano. Si no hay fe en el ser humano, Dios no lo elige. Elegido según su presciencia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. No arbitrariamente. No es como enseña la religión calvinista, que Dios predestinó a unos para salvación, a otros no. No es arbitrariamente. Es según la presciencia. El previo conocimiento que tiene el Señor de saber las decisiones que van a tomar los seres humanos por Cristo. Antes que yo naciera, y que a mis 10 años yo me arrepintiera, hiciera metanoia y creyera con fe en el Evangelio, el Señor ya lo supo. Antes que yo naciera. A los que antes conoció su decisión por Cristo, a estos también predestinó no para ser salvos, sino para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No para ser salvos. Predestinados para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1:5. No para ser salvos. Romanos 8:29. A los que antes, desde antes, les conoció su decisión por Cristo, su fe en Cristo. Antes. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes. Te di por profeta a las naciones. Te santifiqué. Antes. El Señor conoce las cosas antes que ocurran. El Señor conoce todas las cosas que han de suceder antes que sucedan, porque tiene presciencia, omnisciencia, preconocimiento. Entonces Romanos 8:29 dice, a los que antes les conoció su decisión por Cristo, antes que ellos nacieran, su fe en Cristo, en el Evangelio, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvo. No, la salvación ocurrió para toda la raza humana. Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. En 1 Juan 2, versículo 1 y 2, Juan dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Exhortación a no pecar, porque era muy pecadora en la iglesia primitiva. Y si alguno hubiere pecado, no crean que la salvación se pierde, porque eso es mentira inventada por los credos carismáticos pentecostales. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, los de la iglesia.
Y no solamente por los de la iglesia, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la cruz, Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Esto en conformidad a su gran voluntad salvífica, de 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, no los predestinados. No, la predestinación no es para salvación, es para que los que una vez han sido salvos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para que sean salvos. Para ser adoptados, una vez salvados, ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, sino que todos procedan a la metanoia, a la transformación de los pensamientos, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3, 9. ¿Y esa gran voluntad del Señor de salvar a todos los seres humanos se quedó así? ¿En puros buenos deseos? No, se consumó en la cruz. Todos han sido salvos. Ahora la condenación es por no creer que fuiste salvado. Por no creer, no tomar en serio este decreto condenatorio. Eso es lo más terrible. Por no darle la debida importancia que merece darle este decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá. Usted ya pecó. Ya está condenado a la muerte de su alma. Y no importa si ya no peca más. Tiene que ir a juicio. Mas Cristo murió por los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos. Y así nos salvó de nosotros ser condenados a la muerte por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18, 4. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Así que siempre usted va a escuchar en el mundo evangélico, deja el pecado, ya no se predica santidad para ser salvo. Deja el pecado para ser salvo. Vive una vida en santidad para ser salvo. Tienes que dejar la tibieza, porque si no te vomita la boca para ser salvo. Tienes que vivir una vida en santidad, tienes que perseverar para ser salvo. Tienes que hacer y dejar de hacer para ser salvo. Tienes que, cual pámpano, estar permaneciendo en la vid, porque si no eres cortado o echado al fuego para ser salvo. En circunstancia que ya Cristo nos salvó. Tito 3:5. ¿Ya nos salvó? Los pecados. Tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados para ser salvo. No. Para ser salvo tienes que creer con todo tu corazón que Cristo ya te los perdonó todos en la cruz. Es al revés. Perdonando todos los pecados. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida a Cristo juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos condenatorios contra nosotros, anulada. Ley de los mandamientos, que cuando uno peca contra Dios queda condenado penalmente, abolida. Ahí está la salvación de Cristo. Nos hizo libres de la ley. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, porque tenían que estar en el ritual del continuo sacrificio. Continuamente sacrificando, si no, se iban al infierno. El cordero que tenían que continuamente estar sacrificando a la entrada del templo o el tabernáculo de reunión en el altar de bronce, había que hacerlo continuamente, el continuo sacrificio por los pecados, de año tras año, ofreciendo corderos para la expiación de los pecados. Pero vino Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En Hebreos 10, versículo 14, leemos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda fue Cristo. El que ofrendó, el Padre. Y ahora tenemos, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Nunca más. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Yo estoy ofrendando, yo estoy ofrendando por el pecado mío, dejando la tibieza, volviéndome fervoroso. Estoy ofrendando por los pecados. Estoy viviendo una vida en santidad, ofrendando por mis pecados. Estoy perseverando, ofrendando por mis pecados. Estoy viviendo una vida agradable a Dios, ofrendando por mis pecados. Ya no hay más ofrendas por los pecados. La ofrenda fue el Cordero de Dios, que es Cristo. Esa fue la ofrenda, que ha hecho perfecto para siempre a los santificados, por sustitución de condena. Si yo creo con todo mi corazón en esa sustitución de Cristo en vez de mí, pagando Cristo los pecados míos, Dios me declara justo. Porque lo que es imposible para el ser humano, creer sin ver, que es fe, Dios lo considera mucho más precioso que el oro. 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Fíjense ustedes que
Se prueba con fuego, 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra en el cielo. Los justificados por la fe, sin obras, solamente por la fe. La gracia de Dios vertida en la cruz y la fe en esa gracia justifica al injusto. Lo declara Dios justo al injusto. Justificación. Y al ser justificado, perpetua salvación, vida eterna. Eso es. Entonces, usted va siempre a ver al mundo evangélico en las plazas, predicando con megáfono, el Señor aquí, el Señor acá, pero nunca le va a salir por la boca a un pastor evangélico: Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está, ese es el Evangelio. El genuino, el único, no hay otro. Ahí está la salvación. Cristo en vez de mí. La palabra por, que Cristo murió por, esa palabra por es sustitución. Cristo murió por, significa en vez de usted, en vez de mí, en lugar de usted, en lugar mío, en vez de nosotros, Cristo, por nosotros, por los pecados de nosotros, que nos condenan nuestras almas a la muerte, para que nosotros no seamos condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados de nuestras almas sobre Cristo. Y Él paga. Dice la Escritura: ¿y habré de pagar yo lo que yo no cometí? Sí, Señor, lo tenías que hacer para salvarme a mí y salvarlo a usted. Entonces, este anuncio, que es el genuino evangelio, es muy raro que salga de la boca de un pentecostal, de un adventista. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera, por sustitución de condena, Cristo me salvó el alma, dejándomela inimputable penalmente. 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Es muy raro que usted escuche a un evangélico predicar el evangelio, aunque suene una contradicción. Pero si son evangélicos, debieran predicar el evangelio. Predican obras, predican santificación. Ellos se ponen aquí en los púlpitos, en sus congregaciones cristianas, y dicen: la salvación es por la justificación y por la santificación. Porque si tú eres objeto de la justificación, pero no eres objeto de la santificación, si tú no dejas el pecado, te vas al infierno o pierdes la salvación. Bien, repent and believe in the gospel. Christ died for our sins, and so he said that everything else is religion. That's the truth. Christ, instead of you, instead of me, died for our sins, and so he said that. Cristo murió por los pecados de nosotros, y así nos salvó. Everything else is religion. Todo lo demás es religión. ¿Qué tienes que hacer, dejar de hacer? Que guardar santidad, que dejar la tibieza, que hacer. Todo lo que es hacer y dejar de hacer no participa en la salvación. Puede ser santificación. Yo dejo el pecado, yo cumplo los mandamientos. Eso es santificación. La salvación no es por santificación, no es por obras. Ni antes de ser salvo, ni después de ser salvo. No existe tal cosa como que la persona es injusta y Dios la declara justa por la fe y ahora dejó de ser injusta y tiene que volver a ser justificada. No, una vez que es justificada es para siempre. Tiene vida eterna. Bien. Entonces, en el original es metanoia, ampiteste texto evangelio. Lo que te va a permitir creer con todo el corazón lo que una mente no transformada le será imposible creer, es transformar tu mente para poder creer la verdad. Conocer la verdad. En 2 Timoteo 2:25, hablando de la metanoia, transformación mental, que ahí está puesta la palabra arrepentimiento, pero que en realidad es metanoia en el original, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que Dios les conceda metanoia, transformación de los pensamientos, para poder conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no hay transformación mental, si no hay metanoia o arrepentimiento, como transcriben los autores, la persona no podrá conocer la verdad.
y no escapará del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él. Repent, metanoia, ampiteste el evangelio para que usted sea salvo de toda condena debido a los pecados y quede en completa libertad. Cristo nos hizo libres. Y en 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito. Miren lo precioso de lo que leemos nosotros en 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito. A ver, voy a corroborarlo. 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cristo nos hizo libres de la ley. Ya no tenemos que estar en dependencia de la ley para ser justificados, de obras. Solamente por la fe en lo que Cristo consumó. Ahora Cristo nos hizo libres de la ley. Y ahora todo me es lícito, legalmente. Yo puedo acostarme con prostitutas, robar si quiero, matar, emborracharme, y cuando me muera, voy al cielo. Nunca más al infierno. Todo me es lícito, 1 Corintios 10, 23, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí está el reposo. Ahí está la libertad de Cristo. Mi amigo Cristo, mi Salvador, mi Dios. Cristo es mi Dios, mi Salvador, mi Rey, a quien yo le sirvo, y es mi amigo. Mi amigo, me hizo libre. Me hizo libre para hacer lo que yo quiera, dejándome salvado con inmortalidad, con vida eterna. Mi amigo Jesucristo. Yo he entrado al reposo de las obras. He entrado a su reposo. También usted entre por la fe, transformando su mente, para que sus pensamientos que usted tiene de usted en lo moral sean exactamente los pensamientos que Dios tiene de usted, viviendo usted en un cuerpo de carne y hueso. Recuerde Isaías 1:6, Isaías 64:6, recuerde Romanos 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así Dios nos ve, está escrito. Entonces, para que usted piense de usted, en el aspecto moral de su persona, tal como Dios piensa de nosotros, transforme sus pensamientos. Porque la verdad es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. Entonces, la metanoia es conformar los pensamientos que tenemos nosotros mismos a los pensamientos que Dios tiene de nosotros mismos. Que todo el tiempo que vivamos nosotros en un cuerpo de carne y hueso, seremos pecadores hasta que nos muramos. Por eso Romanos 2, versículo 1 al 5. En el aspecto moral, juzgar a las personas. Son pecadores ellos, son bebedores de vino, son borrachos, son ladrones. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿O piensas esto, tú, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O ignoras su paciencia, benignidad y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, al cambio de mente? Pero por tu dureza y por tu corazón no cambiada tu mente. No metanoia, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, versículo 1 al 5. Para Dios, todos nosotros en lo moral somos iguales, hacemos lo mismo. Pueden haber personas muy santas que viven una vida en completa santidad, pero basta que infrinjan un mandamiento para que Dios les diga que ellos son borrachos, son idólatras, son mentirosos, son que se acuestan con varones, que se echan con varones, que son adúlteros, fornicarios. Recordemos Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Es que la ley es un espejo moral, la ley divina. El hombre tiene que mirarse en la ley. ¿Mentí algún día? ¿Tuve algún día un mal pensamiento? ¿Qué es lo que es pecar? Cometer la iniquidad. Igual que Satanás. Satanás es la iniquidad. Satanás pensó. En el libro de Isaías pensó
Pecado de pensamiento. Subiré donde está Dios. Subiré. Y Dios detectó ese pensamiento pecaminoso de Satanás y fue desechado. Pecado de pensamiento. En Mateo 15, 19, Cristo dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Listo. 2 puntos. Los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, las fornicaciones, las blasfemias, las difamaciones, salen permanentemente. Sin que lo llevemos a cabo. Solamente brotan. Y eso para Dios es un pecado. El pecado no es concebido solamente cuando yo lo cometo, sino cuando me surge el deseo de hacerlo. Y eso la mente trabaja muy rápido. Entonces, el ser humano siempre va a pecar contra Dios y para Dios no hay pecadímetro. No hay diferencia entre un pecado y otro. Un pecado de pensamiento o un pecado de hecho. Si yo me acosté con una mujer, bebí alcohol, pero si me surge el deseo de hacerlo, estoy liquidado. Para Dios es lo mismo. Por eso en Mateo 5, versículo 21, Cristo dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo, quedará expuesto al juicio. Mateo 5, 27, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, si yo no mato a nadie, pero me enojo, para Dios es lo mismo. Me enojo con mi prójimo. Si yo nunca cometo adulterio, pero me surge el deseo de atracción sexual por una mujer que no es mi esposa, para Dios es lo mismo. La ley fue dada para el conocimiento, para que nosotros entendamos que somos pecadores y que el pecado se condena con la muerte del alma, penalmente. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros y nos salvó. Y en esto hay que creer, que los pecados nuestros penalmente fueron todos perdonados aquí en la cruz. No hay que pedirle perdón a Dios por los pecados para ser salvos, sino que hay que creer que el perdón de los pecados nuestros ocurrió en la cruz y fuimos salvos así. ¿Me entienden? Bien. Dios les bendiga.